Escribe Aristóteles en su brutal sabiduría que existen 3 tipos de almas: un alma vegetativa, con las funciones biológicas de nutrición, lo de jalar, ¿no? Y reproducción. No voy a deciros de qué va la reproducción. Lo podéis encontrar bastante fácil en internet. Un alma sensitiva, sobre la que recaerían las funciones animales de sensibilidad, donde recaen el placer y el dolor. Y por último, un alma racional, sobre la que recaen las funciones de pensar. Muy bien, pues para Aristóteles resulta que el conocimiento comienza en los sentidos, muy bien, ¿no? Y luego esas 3 almas, pues resulta que al desprenderse, en este caso, del cuerpo de Silvia, si aplicamos lo que sería pues la similitud, entiendo que están en el proceso, el cual ha iniciado la etapa del comienzo, podríamos decir, de aceptación y fin de conocimiento de tu cuerpo físico. Ya no vas a estar más ahí abajo, ahora eres una esfera. Como si te diesen en ese proceso unos segundos para aceptarlo, y como si Aristóteles de alguna manera lo hubiese sabido. Fijaros lo que os digo. Una cortesía prácticamente. Acéptalo. Y además, acepta que a partir de ahora no podrás tocar o decir nada en la carne de la realidad física y en la propia realidad física en la que antes estabas. La concreción que realiza la testigo y el lujo de detalles es brutal, porque ella mira, pero no tiene ni dientes ni lengua, es una esfera, ve esa figura. Entonces el caso es mucho más grande de lo que podríamos entender. Claro, porque es eso lo que realmente somos tras salir de lo que serían todos nuestros sentidos. E incluso de lo que son las 3 almas. Es decir, en la tierra somos cuerpo e incluso las 3 almas, pero somos realmente lo que vio Silvia en esa esfera. Pues ahí está el tema, ¿no? Realmente ella puede entenderse a sí misma, puede pensar, puede razonar para sí misma, no puede comunicarse, pero sí puede reproducir pensamientos y recuerdos. En ningún momento puede olvidar, en ningún momento se olvida de quién es. Es ahora el centro de sus sensaciones y el centro de sí misma es su corazón y su cerebro. El término medio de Aristóteles está ahí. Es esa esfera, es ella misma. Parece que estoy aquí hablando de filosofía, pero es que realmente lo clava este tío. Silvia tiene su superexperiencia de subir y bajar a toda leche, y entonces la consigue parar con el amor. Con la implicación del amor en su persona, con la presencia que ha tenido el amor en ella o en una persona especial, una entre miles de millones de personas como ella. Y siempre se ha dicho que el amor es la fuerza realmente más fuerte, más potente del universo, ¿no? Pero ¿qué la diferencia ella de nosotros si nosotros también sentimos el amor? El caso, como os he dicho antes, pues igualmente a nivel físico, pues puede llenarnos de preguntas, por supuesto. Una luz a la que vamos tras haber abandonado todo porque nuestro cuerpo, digámoslo así, pues no puede más, pero tenía una serie de sarcófagos equiparables a esas 3 almas de Aristóteles. Muy bien.
que no son lo que realmente son junto con nuestro cuerpo. Lo que realmente seríamos, pues sería esa esfera que ve Silvia. Y una luz a la que vamos tras haber abandonado todo porque nuestro cuerpo, pues como decíamos, no puede más. Muy bien. Y vuelve a un origen. Dios. ¿Dios? ¿Realmente es Dios? Tras haber viajado a una velocidad increíble en un entorno completamente controlado y misterioso por automático. ¿Quién está detrás de este impulso e incluso de esta variación dimensional en el cuarto? ¿Quién o qué? El origen de todo, el creador, la figura, llamarla como queráis. Todo creado a su vez por algo, claro. Por supuesto, porque algo tiene que haber detrás de todo esto. A veces es que uno lo piensa y es evidente que tiene que haber algo, y también es evidente que todo es completamente absurdo. El creador del creador del creador del que creó al creador. Es la absurdez del infinito elevado al infinito. Y es que a lo mejor Dios es el infinito. Pero igualmente, ¿dónde está el criterio en el que elegimos dónde nacer? Donde lo elegimos, ahí. Porque ella no se cruzó con nadie, es decir, no vio otra esfera a venir, como decíamos, ¿no? No vio otra gente viniendo a la Tierra con la cantidad de gente que muere o que nace en el momento, ahí, ¿no? O quizá en otros mundos, seres de otros planetas, que seguro que los hay. No vio nada, solo la luz, y parar el proceso por el amor. Es interesantísimo también la manera en la que ella ve esto a partir de la experiencia, porque ella me cuenta a mí como que ve a nuestro planeta como un encarcelamiento de una especie de almas en este mundo, y como una programación, que es lo más curioso de todo. Esa es la tremenda impresión que se lleva de su experiencia cercana a la muerte. Y todo, además, en silencio. Siempre en silencio, excepto los 3 sonidos brutales del comienzo y del final, todo en silencio. No creo que pueda deciros mucho más de este caso, no quiero hacer un programa mucho más largo, ¿no? El hombre prehistórico, no tengo ninguna duda de que algo debió de ver, debió de sentir, debió de experimentar, y a partir de ahí su cultura se desarrolló a partir de todo eso. Y bueno, pues creo que nosotros no debemos de ser cobardes de decir lo que vemos o sentimos, y de verdad yo sé que no soy el más indicado para dar lecciones de vida a nadie, porque me he equivocado en 1000 cosas en mi vida, pero sí que sé que, bueno, pues valoro muchísimo mi vida ahora, y bueno, pues sé que he encontrado en mí algo que me llena, que es estar ante vosotros, y no tengo miedo de decir este tipo de cosas, y sí que os animo a siempre decir la verdad y siempre pues intentar hacer el bien, para que cuando seáis esa forma, cuando termine la vida, pues os llevéis una buena impresión de lo que hayáis sido aquí. Realmente, como decía al principio, no sabemos lo que somos, pero cuando nos llegue nuestra hora, ojalá que todos los que de verdad pues escuchéis esto, pues hayáis tenido una buena vida, haciendo el bien y sobre todo también educando para hacer el bien. Ojalá pase esto. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma, y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte.
Adiós.